Romanos 11, verso 33 al 36. Dice así la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Así es. Por muchos años, muchos hombres han perseguido el sueño de alcanzar la cima del monte Everest. Y el 29 de mayo del año 1953, Edmund Hillary y el Sherpa Nepali se convirtieron en los primeros montañeros en lograr con éxito la cima del Everest, el pico más alto del mundo. Un sueño que muchos querían, pero estos dos fueron los primeros en lograrlo. Y algunos dicen que al llegar a la cima, Edmund Hillary exclamó lo siguiente: he conquistado la cima del mundo. Con alegría, asombro e impacto, miraban hacia abajo y se admiraban de lo glorioso y de la belleza que estaba a su alrededor, luego de llegar al pico más alto del mundo. Siglos antes de Edmund Hillary, un hombre llamado Pablo también escaló una montaña. La diferencia es que Pablo escaló una montaña superior al Everest, conocido como el Monte Everest del Evangelio, así mismo. Al llegar a la cima, también exclamó con gran emoción un poema que hasta el día de hoy sigue conmoviendo el corazón de cada cristiano en el mundo. Y en la mañana de hoy tendremos el privilegio de explorar este glorioso poema. Porque Pablo pretende hoy, o Dios a través de las palabras que inspiró en Pablo, pretende llevarnos hoy a la cima de la doxología, guiándonos por el camino ascendente del Evangelio y su teología. Lo que espero argumentar para ustedes en esta mañana es lo siguiente. El Evangelio y su teología deben producir en nosotros una gloriosa doxología. El Evangelio y su teología deben producir en cada uno de nosotros una gloriosa doxología. Y espero desarrollar este argumento con dos puntos principales. Mi primer punto va desde el versículo 33 al 35 y lleva por título: la teología del Evangelio produce en nosotros asombro por Dios. Y en los versículos 36, mi segundo punto lleva por título: la teología del Evangelio proclama la gloria de Dios. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. La teología del Evangelio produce en nosotros asombro por Dios. Versos 33 al 35 de Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Hermanos, en estos versículos encontramos a Pablo irrumpiendo en adoración espontánea. Lo que tenemos en los versículos 33 al 36 de Romanos 11 no es más que adoración. Cada palabra en este texto ha sido inspirada por Dios y no está ahí por casualidad. Pablo comienza con un oh, asombro, maravillado, impactado. ¿Pero impactado de qué? ¿Asombrado de qué? Si usted ha leído la carta de Pablo a los romanos,
Usted sabe que los primeros 11 capítulos a esta declaración, Pablo no ha hecho otra cosa que exponer punto a punto la doctrina gloriosa, preciosa y eterna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha presentado desde el capítulo 1 de esta carta una teología sistemática del Evangelio. Y luego de ese glorioso recorrido, subiendo punto a punto cada parte de la montaña, escalando punto a punto de esta escala de la montaña teológica del Evangelio, el apóstol llega a la cima y no hace más que expresar una doxología. ¿Qué es una doxología? Es un himno de alabanza breve y condensado. Porque las palabras que ven en el 33 al 36 se ven cortas, pero expresan tanta belleza, tanta riqueza, tanta profundidad. Y eso es una doxología, un himno de alabanza breve y condensado, pero tiene algo en particular. Toda doxología es teológicamente rica y está cargada de emociones. Versos como estos nos recuerdan que la teología reformada no pretende asesinar las emociones, pretende alimentarla con la verdad. Y esta doxología comienza reconociendo la soberanía de Dios sobre todo, incluyendo la salvación que ha sido desarrollada y explicada en los primeros 11 capítulos de esta carta. ¿Y cómo comienza? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh, qué profundo. Y como decía Steve Blossom, a quien quiero dar crédito, él no da diciendo, oh, cuán grandes las alturas. No, ya él está en el sitio más alto donde debe estar. Él mira hacia abajo, como Edmund Hillary. Y ve toda esa profundidad y esa belleza y esa grandeza. Y lo que dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y cuando Pablo dice aquí, la sabiduría de Dios, no se refiere simplemente al entendimiento de verdades. A veces definimos sabiduría o la igualamos a la inteligencia. Pensamos que una persona inteligente es una persona sabia. Y quiero decirles que hay mucha gente inteligente con grandes capacidades mentales y son completamente necios. Para que dejemos de asombrarnos por la inteligencia que muchas veces vemos en redes sociales o en conversaciones entre nosotros. No, la verdadera sabiduría tiene que ver con lo que hacemos, qué hacemos con aquello que conocemos. La sabiduría en la Biblia no es más que conocimiento aplicado a la vida, a cada aspecto de la vida. Cuando tú ves a alguien que aquello que profesa con sus labios, que viene de su mente, lo ves en cada parte de su vida, tú tienes un hombre sabio. Pero cuando tú ves a alguien que simplemente parece ser inteligente y con grandes capacidades, pero tú no ves esas verdades en cada parte de su vida, tú tienes un hombre inteligente pero necio. Así que lo que está diciendo Pablo aquí cuando habla de las profundidades, de las riquezas, de la sabiduría de Dios, lo que está diciendo es que nuestro Dios efectivamente lo conoce todo, pero Dios es muy diferente a nosotros. Dios lo sabe todo y Él sabe qué hacer con todo lo que sabe. Con todo. Esta sabiduría de Dios está contenida en el Evangelio de Jesucristo, que ha sido expresa en los 11 capítulos a Romanos. Una inteligencia impecable y perfecta que vemos de parte de nuestro Dios. No hay una mente, no hay otra mente como la de nuestro Dios. Pensemos en esta vasta sabiduría, en esta perfecta sabiduría de Dios, simplemente pensando en la idea del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se le puede ocurrir eso? O pensamos en las dos naturalezas de Cristo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿A qué mente humana se le podía ocurrir esto? Piensa en la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. La idea de que el hombre más perfecto, el Hijo de Dios, se convirtiera en el sustituto de todos los pecadores.
para que fuesen salvados y reconciliados con Él. Ni siquiera a los hermanos rusos se les hubiese ocurrido una idea tan impecable. Allí puedes ver la sabiduría de Dios. Cuando piensas en un plan tan glorioso, donde el Hijo de Dios sería asesinado, sería bajado de la cruz, sepultado, resucitado al tercer día, y luego éste tendría que ascender a los cielos y estaría delante en la diestra de su Padre para interceder por aquellos que salvó. ¿A quién se le ocurriría un plan tan glorioso? Solo la sabiduría de Dios podía haber diseñado un plan tan glorioso, tan sublime, tan perfecto. Pero también Pablo dice, oh, profundidades de las riquezas y de la ciencia o del conocimiento de Dios. Y esto realmente se superpone con la sabiduría. Y cuando dice conocimiento aquí, la idea es que cuando Dios en su sabiduría diseñó el plan de salvación en el Evangelio, que Pablo desglosa en 11 capítulos previo a esta declaración, Dios tomó en cuenta cada posibilidad concebible y cada detalle y cada persona que alguna vez sería concebida en el vientre y cada circunstancia de la historia de la raza humana, y nada escapó de su conocimiento. Todo. Qué mente tan brillante. Cada detalle, cada persona, cada circunstancia, incluyéndote a ti y a mí. Y dice Pablo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables. Significa que son absolutamente, o que somos absolutamente incapaces de entenderlos, de investigarlos o de conocerlos a fondo. Imposible. Y dice que son inescrutables. Dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Esta palabra escrutable significa que no puede ser rastreado por el hombre. Y proviene de una palabra griega que creo que vale la pena mencionar, que es una palabra griega que es la misma palabra que se usa para huella. ¿Ustedes les ha pasado cuando han ido a la playa y van marcando las huellas en la arena y viene el mar, ¡fum!, y desaparece inmediatamente, que tú no puedes seguirla? Y Pablo pone el prefijo in, de inescrutables. Y lo pone delante, que significa que no podemos seguir estas huellas, que estas huellas de Dios escapan de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Es imposible rastrearlas, seguirlas. Pero ¿qué es imposible rastrear y seguir? ¿Qué es eso que escapa de nuestra comprensión? Y Pablo dice, sus juicios y sus caminos. Y aquí la palabra juicio no tiene que ver con el evento donde Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos por las cosas que hayan hecho. Aquí la palabra que se usa para juicio es una palabra que está conectada con la toma de decisiones, como cuando decimos, tal persona tiene buen juicio. ¿Sí me entienden? Una persona que actúa con sensatez. Y lo que Pablo está hablando aquí específicamente es de los decretos de Dios, porque es precisamente la misma palabra griega que usa en Romanos 8 para describir los decretos de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que los decretos de Dios son insondables, escapan de nuestra comprensión. Y que Dios tiene buen juicio, el mejor juicio, perfecto juicio, que es lo que quiere decir que todos los juicios de Dios, todo lo que Dios ha decretado, todo lo que Dios ha determinado en tu vida y en mi vida y en el plan de salvación, todo es bueno en gran manera. Todo. Él conoce toda la historia. Dios no tiene un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. No, lo que ves llevándose a cabo a lo largo de la historia de la raza humana es siempre el plan A de Dios. Y todos son buenos.
Aún tus lágrimas, tus dolores, el luto, todo, la enfermedad, las decepciones, las traiciones, el abandono, todo estaba en su plan. Y todos sus planes son santos, perfectos y justos. Así que puedes reposar que en aquel que tiene un camino inescrutable, que sus juicios son insondables, Él está determinando todo bien en todo lo que hace. Pero no solo sus juicios son insondables, también sus caminos. Y aquí en la palabra caminos describe los métodos que Dios usa para llevar a cabo sus planes. Son insondables. Como decía alguien, nadie puede entender exhaustivamente lo que Dios está haciendo, ni siquiera en nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están pasando por alguna prueba o dificultad y viene alguien y le dice, mira, yo sé por qué tú estás pasando por eso. Dios lo que está haciendo en ti es esto y esto. ¿De dónde sacamos eso? Si sus caminos son insondables, inescrutables, decía John Piper, de las 1000 cosas que Dios está haciendo en tu vida, quizás tú estás viendo 2, hay 998 que tú no tienes ni idea. Así que ni siquiera nosotros podemos entender de manera exhaustiva por qué Dios trajo esta situación a nuestra vida y por qué obró de esta forma en nuestra vida. Y sabes qué es lo precioso, no tienes que saberlo tampoco, porque tu vida, tu futuro, pasado y presente están en las manos de un Dios perfectamente santo y bueno. Decía el salmista en el Salmo 77, 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Ahora bien, podemos llegar a pensar que entonces nadie puede saber nada de Dios, nadie puede conocer nada de Dios, entonces esto es un poco extraño. No, para nada. De hecho, eso es lo que ha hecho Pablo por 11 capítulos en Romanos. Nos ha mostrado quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo Él decretó salvar. Así que Dios sí nos ha mostrado parte de quién es Él y cuál es su plan en nuestras vidas. Pero hay detalles que escapan de nuestra comprensión y la mayoría de las cosas de Dios que escapan de nuestra comprensión son muchas en comparación con lo que Dios nos ha permitido conocer. Y esto me recuerda a Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y nosotros muchas veces queremos tomar el lugar de Dios tratando de entender cada palabra y cada elemento que está en la Biblia como si tuviéramos la mente de Él. Nos hemos olvidado que lo que se nos ha revelado en la Biblia a nosotros es menos que la punta del iceberg. La gran mayoría de lo que está en la Escritura, de los planes de Dios, de sus decretos y soberanías, le pertenecen solo a Él. Estamos limitados. Y es el pensar en toda esa teología del Evangelio lo que mueve a Pablo a este asombro. Expresar cómo son de profundas las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que decretó un plan para rescatar a la raza humana tan sublime, glorioso y difícil de entender. Y esto nos lleva a más pasos en este asombro en el verso 34. Pablo continúa aquí en nuestro texto y formula 3 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que incluye en sí mismo la respuesta. La respuesta viene incluida en la pregunta. Y Pablo hace la primera pregunta, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Y con estas preguntas Pablo nos invita a ti y a mí a entender y a recordar nuestras limitaciones. ¿O quién fue su consejero?
Y es como si Pablo estuviera preguntando algo como esto: ¿quién le está dando a Dios información para ayudarlo en las decisiones que él está tomando para dirigir el universo? ¿La respuesta cuál es? Nadie. Absolutamente nadie. Estamos tan limitados. Somos tan débiles. Somos tan frágiles. Les pregunto, ¿Dios podía santificar a su pueblo con su palabra sin necesidad de pastores y predicadores? ¿Dios podía traer crecimiento a tu vida sin la consejería y el discipulado? Claro que sí. Y a Él le plació usar hombres y mujeres débiles como nosotros. Y esas son las cosas que yo nunca termino de comprender. ¿No era más fácil enviar un ángel todos los domingos a que viniera a traer un mensaje y que luego de saludarlos en la puerta se devolviera al cielo y no tuvieran que lidiar con la terquedad y el orgullo de su pastor? Pero a este Dios, quien tiene planes mejores que los nuestros, le ha placido usar hombres débiles como nosotros para transformarnos con su gracia y mostrarnos su amor mientras los servimos a ustedes. Hermanos, dependemos tanto de Dios. Como decía el pastor Sugel, el aire que respiras es el aire de Dios. Yo no sé si tú lo sabías. Y los pulmones con los que respiras son los pulmones que Dios te dio. Dependemos completamente de Dios en todo, hasta para respirar. Qué profundo es el Dios que tenemos, que servimos y adoramos. ¿Quién puede darle consejos a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios qué hacer? ¿Quién puede entender su mente? ¿Quién puede hacerlo? Como decía alguien, Dios no va a consejería. Dios no tiene un terapeuta. Nadie puede darle consejos a Él. Y eso es lo que produce en el corazón de Pablo cuando él medita en las realidades del Evangelio. Lo único que él puede expresar es esta doxología y decir: cuán profundo es este Dios, cuán insondables son los caminos de Dios. ¿Quién puede decirle a él cómo hacer las cosas? ¿Quién puede corregirlo? ¿Quién puede ser su consejero? ¿Quién puede decir que entiende su mente? ¿Quién puede decir que entiende todo el obrar de Dios? ¿Quién puede decir que entiende en su totalidad lo que Dios está haciendo en su vida y en su familia? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede entender una mente como esta? Y la respuesta es nadie. Pero Pablo nos dice que el Evangelio y su teología no solo mueven en nosotros un asombro por Dios, sino que ahora en último lugar Pablo nos dice que la teología del Evangelio proclama la gloria de Dios. Miren cómo se declara en el versículo 36 de Romanos 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, Pablo nos ha llevado rumbo hacia la cima de la doxología. Comenzamos en el valle de la condenación y de la ira de Dios en los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos. Leemos en esos 3 capítulos cómo la condenación y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Y comenzamos a subir la pendiente del Evangelio empinada, esa pendiente empinada hacia arriba hasta llegar a la justificación por la fe sola en los capítulos 4 al 5 de la carta a los Romanos, donde Pablo nos recuerda que el recibir la justificación solamente es por fe y que siempre fue así, colocando frente a nosotros el ejemplo de Abraham, diciéndonos a nosotros que la justificación tiene paz y que solo podemos apropiarnos de la perfecta justicia de Cristo a nuestro favor únicamente por medio de la fe. Nos dice Pablo en esta parte de la pendiente que el justo vivirá únicamente por la fe. Pero Pablo luego sigue subiéndonos por la pendiente hasta el capítulo 6, versículo 8, capítulo 8, para mostrarnos la preciosa doctrina de la santificación, para recordarnos que hemos sido muertos al pecado. El día que Cristo murió, nosotros morimos con Él, y el día que Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él, y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, y Dios comenzó a hacer una obra en aquellos que justificó.
Pero continúa siguiendo la pendiente Pablo hasta llegar al capítulo 8 y mostrarnos la gloriosa doctrina de la justificación, recordándonos que nada nos separará del amor de Dios, de que Dios todo lo está usando para bien y que nos hará llegar sanos y salvos al cielo para disfrutar de nuestra herencia. Y nos recuerda quién es el que condena. Yo soy el que condeno y yo no te condeno. Así que nosotros podemos tener la certeza de que la glorificación es algo que se nos otorga con la justificación. Y luego Pablo comienza a seguir ascendiendo hasta llevarnos a los capítulos 9 al 11 de Romanos para mostrarnos la doctrina de la elección soberana y la predestinación. Y luego que Pablo ha subido toda esa parte de la pendiente y llega a la cima, es donde proclama esta doxología y termina con ella diciendo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, y estas tres frases preposicionales se encuentran en Romanos 1 al 11 en forma resumida. Como decía Lawson, es toda la Biblia en miniatura estos versículos. De Él significa que Dios es la fuente de todas las cosas. A través de Él significa que Dios es el medio de todas las cosas. Y para Él significa que Dios es la meta de todas las cosas. Eso es lo que resumen estas gloriosas palabras cuando Pablo está en el pico de la montaña del monte Everest del Evangelio. Y comienza diciendo: porque de Él. Y yo no quiero mirar estas palabras sin dejar de mirar hacia los 11 capítulos hacia atrás, porque es esa teología del Evangelio que le ha expresado, lo que lo mueve a declarar esto, lo que estremece el corazón de Pablo, lo que eleva sus emociones, lo que agita su corazón. Hermano, toda verdadera teología nos impulsa a una sana doxología. Y él dice: porque de Él son todas las cosas. ¿Qué cosas? Yo creo sin duda alguna que está pensando en el Dios como creador, pero también como el dueño y Señor de la salvación. Porque de Él proviene todas las cosas. Pablo está diciendo que todo lo que existe proviene de Dios. Él habló y creó todo de la nada. Cada aspecto de la salvación, también está diciendo Pablo, es de Dios. De Él viene todo, no solo la creación, sino cada aspecto de la salvación es de Él. Y esto habla de la doctrina de la elección soberana que Pablo ha expresado en los capítulos 9 al 11. Esto habla de la doctrina del conocimiento y de la predestinación que Pablo ha expresado en los capítulos anteriores. Pablo está hablando aquí cuando dice de Él son todas las cosas. Está incluso diciendo que esa idea de los elegidos, los que serían salvos, viene de Él. Él fue quien nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Puedes rastrear tu elección? ¿Puedes rastrear cuándo comenzó tu salvación? Mira, antes de que todo hubiese sido hecho. Desde ahí. Porque de Él son todas las cosas. De Él viene la salvación. El Evangelio ha venido de Dios. El plan redentor ha venido de Él. La salvación por gracia, por medio de la fe y únicamente en Jesucristo, viene de Él. Fue idea de Él. Fue parte del plan de Él. Ahora bien, no solo todo proviene de Él, dice Pablo, sino que todo es a través de Él. Lo que significa que Él sigue sosteniendo el mundo entero con su mano. Pero también nos recuerda esto, que es a través de Dios, lo que significa que Dios es quien hace posible todas las cosas. Hermano mío, Dios fue el que permitió que fueras convencido de pecado un día. Todo proviene de Él. Dios fue el que un día te llamó a sí mismo. Porque tú no estabas corriendo hacia Él. Tú estabas corriendo de Él. Y Él vino a ti, fue el que te atrajo con un llamado irresistible. Él fue el que te cautivó con su palabra. Él fue el que te permitió nacer de nuevo por su espíritu. Fue a través de Él. Todo esto ha sucedido por medio de Dios. La salvación que hemos recibido, todo ha sido por medio de Dios, a través de Dios y parte del plan de Dios. Por eso, como decía alguien, cuando lleguemos al cielo
y Dios nos ponga una corona en la cabeza, lo primero que haremos con esa corona es tomarla y arrojarla a sus pies inmediatamente, reconociendo lo siguiente: tú eres digno de esta corona, no yo. Tú eres digno de esta corona porque tú fuiste quien me escogió antes de la fundación del mundo. Tú eres digno de esta corona porque tú fuiste quien predestinó mi salvación. Tú eres digno de esta corona porque tú fuiste quien me sacó del pozo del pecado. Tú eres digno de esta corona porque tú fuiste quien me trasladó de las tinieblas a tu luz admirable. Por eso esta corona es para ti, no para mí, porque todo es por Él y por medio de Él. Pero si fue en la mente de Dios donde se originó nuestra salvación, si fue por medio de Dios que se llevó a cabo nuestra salvación, entonces, ¿cuál es la conclusión más lógica de todo esto? La forma en cómo Pablo termina: para Él. Entonces, para Él es toda gloria. Por eso es Él la meta de todas las cosas. Es decir, todo es para la gloria de Dios. Esto es lo que hace la diferencia entre todas las denominaciones y religiones del mundo que pretenden darle la gloria al hombre. Alguien decía que solo existen dos tipos de religiones en el mundo: la que promueve la salvación únicamente por gracia y por medio de la fe, y la que promueve una salvación por obras o por fe más obras. Y la última tiene como meta compartir la gloria de Dios con el hombre. ¿Sabes qué? Tú me salvaste, pero yo también contribuí aquí. Yo fui el que te busqué por voluntad propia. Y yo hice un montón de obras para ganarme el cielo. Así que tú y yo tenemos que compartir esa gloria. Y no hay nada más arrogante que eso. Solo hay 12 religiones. Esa fue una de las cosas que a mí me cautivó en la doctrina reformada. El ver cómo Dios recibía toda la gloria en la justificación, en la santificación, en la glorificación. Eso fue lo que cautivó mi corazón cuando alguien abrió su Biblia y me enseñó esta doctrina gloriosa, que lo que hacía era elevar y poner por alto todo aquello que ya estaba en cada página de la Biblia. Por eso es que a veces lo debemos decir con total honestidad, que esta doctrina es bíblica porque embellece el evangelio. Y que toda denominación que diga tu salvación depende de Dios y de ti también, debemos salir de allí porque le está robando parte a la gloria de Dios. Y no debemos tomarla con ligereza. Sí, pueden ser nuestros hermanos, sí, y rogamos que Dios traiga luz, pero debemos ser firmes y sinceros. Se están perdiendo de la belleza y la riqueza del evangelio. Se están perdiendo la oportunidad de disfrutar a este Dios glorioso que es glorificado en todo. Hermanos, Dios el Padre es quien envía al Hijo para que nos rescatara. Y Dios el Padre y Dios el Hijo fueron quienes enviaron a Dios Espíritu Santo para que morara en nosotros. Es el Padre quien es el autor del Evangelio y del decreto eterno. Por eso Pablo puede decir: a Él sea la gloria. ¿Ven esa palabra gloria ahí? Quiero hacer una distinción aquí porque hay dos formas en cómo la Biblia usa la palabra gloria. Una es la gloria intrínseca de Dios. Y la segunda es la gloria que se le atribuye a Dios. Primero veamos su gloria intrínseca. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando me refiero a la gloria intrínseca de Dios, es decir, la palabra gloria, cuando se usa en la Biblia de una forma, se usa para describir la suma y la sustancia de todo lo que Dios es. Es el compuesto de todos los atributos de Dios. Su santidad, su soberanía, su justicia, su amor, su misericordia, su verdad. Todo eso es la gloria intrínseca de Dios. Describe lo que Dios es en esencia. Y si eso es así, ¿qué implica eso? Que no se le puede dar gloria intrínseca a Dios. Dios es quien es. No puede ser mejorado ni puede cambiar.
Y eso nos lleva al segundo uso de gloria, que es la gloria atribuida. Y es como se usa aquí. Esa es la gloria que Pablo está usando en Romanos 11:36. La gloria atribuida es la gloria que le damos a Dios. En ese sentido, la gloria atribuida es la alabanza y la adoración, el honor que le damos a Dios. Y déjame decirle cómo funciona esto. Cuanto más percibas y entiendas la gloria intrínseca de Dios, ¿quién es Dios?, más gloria le vamos a atribuir a Él. En otras palabras, cuanto más crezcan en el conocimiento de la gloria intrínseca de Dios, de quién es Él y qué ha hecho, más gloria le vamos a atribuir a Dios. Y esto puede responder a la pregunta de por qué nuestro honor a Dios muchas veces es tan patético, tan débil, tan mediocre, tan escaso. Y es porque hemos dejado de asombrarnos y de admirarnos de quién es Él. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y me preguntan, ¿qué debo hacer para ser miembro de esta iglesia? Y creo que es un buen deseo y me alegra que lo tengan. Pero antes de querer ser miembros de esta iglesia local, cerciórate de que conoces verdaderamente a Dios, que te has acercado a Él por medio de Cristo, por medio de la fe y del arrepentimiento. Cerciórate de que Él sea tu Dios y que Cristo sea tu Salvador y tu Señor. Entre más lo conozcamos, su gloria intrínseca, más queremos atribuirle gloria a Dios. ¿Cómo es tu adoración a Dios? ¿Cómo le atribuyes gloria a Dios? ¿O eres de los que solo te acercas a entregar tu lista de peticiones a Dios cada mañana? El doctor R.C. Sproul tenía un acróstico, CASA, que él seguía paso a paso para describir su devocional. La primera C significaba confesión y la A, adoración, y la S, súplica, y la última A, acción de gracias. Antes de llegar a la súplica, primero deberíamos pasar un tiempo reconociendo la grandeza, la belleza de quién es nuestro Dios. Y yo me temo, por eso es que muchas iglesias quieren tantas luces, música ruidosa, estribillos lindos donde puedas cerrar tus ojos y dejarte caer. Porque como no se expresa desde el púlpito verdades gloriosas acerca de quién es Dios, su gloria intrínseca, ¿cómo eso nos podrá mover a la gloria atribuida en un más alto nivel? No se puede adorar en gran manera a un Dios pequeño. Y por eso la última palabra de este texto es amén. ¿Saben qué significa amén? Lo que está diciendo sí, 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 1000 veces sí a lo que acabas de decir. Ese amén lo que está queriendo decir, eso que acabas de mencionar es verdad, es cierto, lo afirmo, estoy de acuerdo con eso. ¿Qué acaba de decir Pablo? Yo creo que él está pensando cuando afirma ese amén en lo que ha expresado en los 11 capítulos anteriores. Porque este es un cierre aquí entre el evangelio, los indicativos del evangelio, y luego lo que viene a partir del capítulo 12, los imperativos del evangelio. Y aquí en medio de la carta está esta frase. Él está mirando hacia atrás. Y como decía él, si miramos hacia atrás, como decía alguien, si miramos hacia atrás, pensando la doctrina del evangelio, desarrollada en 11 capítulos, y lo conectamos con este amén, tendríamos que formular las siguientes preguntas. ¿Puedes decir amén a lo que Pablo declaró en los primeros 3 capítulos de Romanos, que toda la raza humana está bajo la ira de Dios? ¿Puedes decir amén a la verdad que Pablo desglosó en el capítulo 5, que hay justificación solo por fe y solo en Cristo?
Puedes decir amén a que hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo, y el Espíritu de Dios ahora mora en todos los que han sido justificados, y todos los que han sido justificados ahora están siendo santificados, como Pablo lo expresa en el capítulo 6. ¿Puedes decir amén a eso? Pablo sigue mirando hacia atrás, hacia atrás. ¿Puedes decir amén a eso? Hermanos, no hay justos justificados, no hay santos justificados que no estén siendo santificados. Le preguntaban una vez a un pastor del Seminario Bautista del Sur: ¿cómo puedes ayudar a un joven que lucha con la pornografía, que cree que no puede vencer este pecado? Él abrió su Biblia en Romanos 6 y leyó: el pecado no se enseñorea ya de vosotros. Y él dijo: esto se trata de fe. Si ese joven no cree que esto que está aquí es verdad, se va a rendir ante la lucha inmediatamente. Estas verdades están ahí no solo para atesorarlas en la mente, sino para creerlas con el corazón. Y si ahí dice que el pecado no se enseñorea de los justificados, eso es verdad. Así que esa idea de que no puedo con este pecado, no puedo avanzar, es imposible, no creas esa mentira. El que te justificó y proveyó la justicia que tú necesitabas en tu hijo, te está santificando si eres su hijo. Por eso no puede haber una contradicción entre lo que profesamos con nuestros labios y la forma en cómo vivimos. Pero sigo diciendo, puedes decir amén a la glorificación y a la seguridad eterna del creyente que se expresa en Romanos 8. ¿O todavía crees que la salvación se pierde? ¿Todavía crees que una salvación tan gloriosa que tú no ganaste ni compraste depende de ti? De un hombre débil, una mujer débil que no puede evitar ni un resfriado. ¿Puedes decir amén a Romanos 8? De que el amor, nada nos separará del amor de Dios. ¿Ustedes se han sentido que hay cosas que pretenden separarnos del amor de Dios? ¿O he sido yo el único que a veces ha sentido así? Cuando a veces nuestra propia culpa y pecado intenta robarnos el gozo y la esperanza en Dios. Y vuelve de nuevo el amor de Cristo y su Espíritu, tomando de la mano a sus hijos y arrebatándolos del fuego para de nuevo traerlo al redil, porque Él dijo que nada nos separaría de su amor, ni siquiera el dolor más profundo, ni siquiera la traición más profunda, ni siquiera el diagnóstico más fuerte a nivel de salud puede separarnos de su amor. Nada, ni la muerte, hermanos. ¿Tú sabes qué profundo es eso? Que ni siquiera la muerte, que es una de las cosas a las que más le tememos, la espada, las armas de los hombres, de los supuestos poderosos de este mundo, dice Pablo, ni siquiera eso puede arrebatarme del amor que tengo en Dios. Hermano, ¿tú sabes cuán amado tú eres? Yo le digo a Dios, no permitas que olvide el amor que tú tienes por mí. No permitas que mi dolor y la prueba que has traído a mi vida me haga olvidar que tú me amas. Como decía un predicador escocés, él dice que aprendió a orar de una forma diferente cuando el dolor llegó a su vida. Y él oraba de esta manera: dolor, cumple el propósito por el que fuiste enviado a mi vida. ¿Crees que tu padre trajo el dolor simplemente para verte sufrir y se ríe a tus espaldas cuando sufres? Él te ama. Soportó ver sufrir a su hijo para salvarte. ¿Puedes decir amén a la elección soberana de Dios que se expresa en Romanos 9 al 11 cuando dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿O todavía te choca la doctrina de la elección? Y déjame decirte algo, dice el texto: antes de que ellos hubiesen nacido, antes de que hubiesen hecho cualquier cosa, buena o mala, ya Dios había decidido: a ti sí y a ti no, y ninguno de los dos lo merecía. Para que lo sepamos, no es que unos merecen esa elección para salvación y otros no, como si hubiera algún mérito en nosotros. No, ninguno de los grupos lo merece. ¿Puedes decir amén a esa declaración de Pablo en Romanos, de que no depende del hombre que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia? ¿Puedes decir amén a eso? Si no puedes decir amén a la condenación, si no puedes decir amén a la justificación, si no puedes decir amén a la santificación, si no puedes decir amén a la glorificación, si no puedes decir amén a la elección soberana, no puedes decir amén al final de Romanos 11:36.
Por verdades como esta es que soy bautista reformado. Porque la denominación de Dios me ha permitido acercarme. Lo que ha hecho es exaltar lo que está ahí y no ocultarme las riquezas de la belleza de Cristo como estuvieron ocultas por mucho tiempo donde yo estaba. Me permiten admirarme a nuestro Dios y guardarme de toda arrogancia porque sé que no merezco lo que tengo. Ha sido puro amor, ha sido pura gracia. Este amén se basa en las doctrinas, en cada una de las doctrinas que el apóstol Pablo ha enseñado en estos 11 capítulos. La carta de Pablo a los Romanos es el evangelio para los evangélicos. Para aquellos que dicen el evangelio es solo para los incrédulos. Alguien decía que Romanos es la carta magna del evangelio y es escrita para una iglesia, para recordarle el evangelio a una iglesia. Por eso necesitamos orar, para que el pueblo de Dios en Venezuela y en Latinoamérica pueda acercarse al sano evangelio y hacerlo con mucha humildad y carga en nuestro corazón. Tenemos que ser sinceros en algo. Muchas veces hemos criticado con ligereza a muchas iglesias del Señor. Y se lo citaba ayer a mis alumnos en la academia, les decía, citando al doctor Vicky, él decía, cuando hables de la esposa de Cristo, hazlo con lágrimas en los ojos, como el profeta Jeremías. Hoy en día cualquiera toma un celular y se para detrás de la pantalla y entran a Facebook y a YouTube a desacreditar a ministros y a ministerios. Hombres que en los años que han abrazado una supuesta fe, han abrazado unas 5 doctrinas diferentes, pero ahora dicen, esta sí es la verdadera. Y andan dañando a todos aquellos que no piensen como ellos. Destruyéndose el uno al otro. Y déjenme decirle, como se lo decía ayer a mis alumnos, si quieres agarrar popularidad en redes sociales, seguidores, admiración y a veces dinero, solo basta con que tomes a ciertas personas y dañes su reputación. Es muy fácil alcanzar posición y seguidores cuando solo te dedicas a denigrar y dañar a otros ministerios. Es muy fácil ganar posición así. Esos son los cobardes detrás de la pantalla. Pero tú y yo deberíamos que cuando hablemos de la iglesia de Cristo, aún de sus imperfecciones, lo hagamos con lágrimas. Porque sabes que muchos de esos que tú estás criticando sin pudor, sin anestesia y creyéndote una especie de Dios y de juez sobre todos, por cada uno de esos ministros y personas, Cristo derramó su sangre y entregó su vida. ¿Crees que Cristo los amará? Mucho. Si aquella persona que conocía la doctrina reformada me hubiese rechazado porque yo haber sido pentecostal, yo nunca hubiese llegado a la verdad. Nunca. Estoy diciendo que doblegues tus convicciones, no. Pero ten la misma misericordia que Dios tuvo contigo. Ten la misma paciencia que Dios tuvo contigo. Y que se te hagan llagas en las rodillas de orar para que la iglesia en Venezuela se vuelva al sano evangelio. Y muchos pastores entiendan que la salvación le pertenece a Jehová. Que embellezcan el evangelio y que se dejen de atribuirle gloria y poder al hombre. Pero hazlo con lágrimas en los ojos. Y no como aquellos resentidos y arrogantes que se han enfocado solo en destruir a ministros y ministerios que no piensan igual que ellos. Sueño con una iglesia humilde que recuerde de dónde salieron. Sueño con una iglesia humilde y llena de gracia que recuerde que llegamos hasta aquí fue por la pura misericordia del Señor, porque no merecíamos sino haber sido destruidos. Hermanos, el evangelio y su teología deben producir en nosotros una gloriosa doxología. Alguien decía, si tu teología no te mueve a una vida de adoración, como está pasando aquí con Pablo, que luego de admirarse de toda esa teología en 11 capítulos, no hace otra cosa sino que adorar. Si tu teología no te está moviendo a adoración, hay un problema en tu teología o en tu adoración, decía alguien.
Hay un problema serio. Hermano, ¿hacia dónde nos está impulsando todo lo que Dios nos ha permitido conocer por gracia? ¿Amamos más a Dios hoy de lo que lo amábamos hace un año? ¿Estamos más enamorados de Cristo hoy de lo que lo amábamos hace un año? ¿Somos más misericordiosos, perdonadores y llenos de gracia con los demás como lo éramos hace unos años? ¿O nos hemos vuelto más soberbios, tercos, orgullosos y criticones? ¿Qué cambio ha producido en nosotros toda esta teología? Antes de prepararme para predicar Romanos 11:33, tuve que leer los 11 capítulos, y cuando estaba en los primeros 3 capítulos, era abrumador cuando leí esa declaración universal de parte de Pablo de toda la raza humana: judíos y gentiles están bajo condenación. Pero qué alentador fue llegar al capítulo 4 y ver cómo fue justificado Abraham. Ver cómo la justicia de Cristo se volvió mía por medio de la fe, lo cual también es un don de Dios. Porque de Él, por Él y por medio de Él vienen todas las cosas. El arrepentimiento también fue un don de Dios. Llegar a Romanos 6 y ver que Dios no me dejó desprovisto luego que me salvó. Que no me dejó como me encontró, sino que está limpiando todas las impurezas de mi corazón y presentarse a una iglesia un día sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Qué glorioso es saber que Dios entiende mi debilidad y mis luchas, como lo expresa en Romanos 7. Y qué esperanzador es que en medio de mi dolor, de mi debilidad y de cada día voy envejeciendo y camino a la muerte, me recuerda que nada me separará de su amor. Y qué precioso es cuando llego a Romanos 9 al 11 y Dios pone mis pies sobre la tierra y me dice: como sucedió con Jacob y Esaú, sucedió contigo. Te elegí por pura soberanía. Te elegí para amarte. Qué precioso es Dios. La teología del Evangelio produce en nosotros asombro por Dios. La teología del Evangelio proclama la gloria de Dios. Hombres y mujeres que están aquí sin Cristo. Y quiero explicar a qué me refiero sin Cristo. Me refiero a hombres y mujeres que quizás están aquí por mero ritual o porque alguien los invitó, pero realmente nunca se han arrepentido honestamente de sus pecados, reconociendo que han ofendido al Rey del universo, que violaron la ley de Dios y que por lo tanto merecen la condenación. Cuando digo sin Cristo me refiero a todos aquellos que no han puesto su fe únicamente en Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, como el único que puede acercarlos a Dios, como el único que puede darles el perdón de Dios y como el único que puede traer la morada del Espíritu Santo en ustedes. Me refiero a aquellos que siguen viviendo para su propia gloria. Me refiero a aquellos que siguen viviendo para su propio honor. La Biblia dice, describiendo a la raza humana, justo en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y Pablo en capítulo 11 dice que los que han sido salvados no pueden hacer otra cosa que decir, porque de Él, por Él y para Él, y a Él sea la gloria. Pero los que viven sin Dios, dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dicen, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, adorando lo creado en lugar que al Creador. Me refiero a aquellos que se creen a sí mismos todavía su Dios. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo tengo la verdad. Nadie me tiene que decir cómo vivir. Ese Dios no es quien determina las cosas. Es impresionante ver el ateísmo hoy en redes sociales. Un rechazo abierto hacia Dios y sin temor. Hace años era impensable que alguien se considerara ateo. Hoy en día todos se identifican con el ateísmo sin saber lo que es el ateísmo. Romanos 1 dice que este es el peor mal de toda la raza humana, el no reconocer a Dios como Dios ni darle gloria. Pero este mismo Dios, que en los primeros 3 capítulos declara que todos están bajo condenación, este mismo Dios nos dice más adelante que Él ofreció una solución para ti y en mí y a mí a través de su Hijo Jesucristo. Reconciliación, perdón y el poder evitar que la ira de Dios venga sobre ti con toda su fuerza un día. Pero también quiero decirte que el hecho de que tú no le des gloria a Dios
no le resta en ninguna manera gloria a Dios. Dios seguirá siendo Dios, glorioso, grande y majestuoso, así tú decidas seguir viviendo hacia sus espaldas. Como dijo C.S. Lewis, así como un lunático no puede opacar al sol con simplemente escribir la palabra oscuridad en las paredes de su celda, de la misma manera es imposible que un hombre opaque la gloria de Dios por rehusarse a adorarle. Dios seguirá siendo Dios. Te conviene venir a Él y encontrar perdón a Él. ¿Quieres conocer la verdadera felicidad y plenitud? Corre a Él. ¿Quieres experimentar el perdón de tus pecados? Corre a Él. ¿Quieres experimentar la vida eterna? Corre a Él. No hay otro camino, no hay otra forma, solo en Él. Amados hermanos, y cierro con esto para ustedes. Y espero que esto nos prepare para hoy acercarnos a la mesa del Señor. A mayor comprensión que tengamos de quién es Dios, eso debe producir en nosotros una cada vez mayor adoración a Él, no menos. Si el conocimiento que estamos adquiriendo no ha producido en nosotros una vida impregnada de doxología, algo está pasando con esa teología. No queremos simplemente hombres inteligentes. Queremos hombres que consagren sus vidas a Dios, que se ofrezcan, como dice Romanos 12, como un sacrificio vivo a Dios. Pablo dijo que al contemplar las glorias de Dios somos transformados por ellas. Alguien decía, lo que contemplas te transforma. Y esa es la verdad. A medida que conozcamos más a Dios, vamos a poder admirarnos más de quién es Él y vamos a poder adorarlos mejor a Él. Yo no sé cuántos de ustedes han leído o han visto las crónicas de Narnia. Pero hay una parte en las crónicas de Narnia, en El Príncipe de Caspian, cuando los hermanitos vuelven a Narnia. Y llega un momento donde Lucy ve a Aslan y le dice, Aslan, estás más grande. Te veo más grande. Y él le dice, no. Lucy, tú eres la que está más grande. Yo siempre he sido el que soy. Yo siempre he sido así de grande. Es que tú has crecido y como has crecido, ahora me puedes ver más grande. Conforme maduramos más en nuestra vida cristiana y conocemos más a Dios en nuestra vida cristiana, seremos más cautivados por su gloria en nuestra vida cristiana. Esta vida no se trata de comprender todo acerca de Dios. Ya vimos que estamos limitados. Sino de saber lo suficiente como para confiarle nuestra vida a Dios. Nuestro futuro a Dios. Nuestro presente a Dios. El plan de redención en Cristo es más inescrutable, incomprensible para nuestras mentes de lo que podemos imaginar. Pero debemos reconocer aún en medio de esas limitaciones que Dios es el centro de nuestra vida. Sus planes siempre son mejores, incluso cuando parezcan indescifrables. ¿Hacia dónde te está moviendo toda la teología? ¿Qué produce el Evangelio en ti? La doctrina de la elección, de la justificación, de la santificación, de la glorificación, ¿qué produce en ti? ¿Qué producen estas verdades en ti? El Evangelio y su teología deben producir en nosotros una gloriosa doxología. Cuando sientas que tu corazón se ha enfriado, regresa a los 11 capítulos de Romanos. Cuando pienses que algunas cosas no tienen sentido, vuelve a los 11 capítulos de Romanos. Y animémonos los unos a otros a contemplar la gloria del Altísimo, admirarnos del Dios que tenemos y a proclamar como Pablo, oh profundidad de las riquezas. ¿Quién conoció la mente del Señor?
¿Quién ha sido su consejero? A esa conclusión es la que siempre debemos llegar cada vez que miramos la creación y el plan glorioso de nuestro Señor. Cada vez que absorbemos toda esa teología que Dios nos ha permitido recibir por gracia, deberíamos concluir porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Que tú seas honrado por los siglos de los siglos en nuestro anhelo. Que tú seas honrado en nuestra vida y a través de ella. Que tú seas dado a conocer a los hombres con nuestras palabras y nuestra vida. Y que examinemos con humildad acerca de los efectos que nuestra teología pueda estar produciendo en nuestra doxología. No queremos ser como los hombres en Atenas que adoraban al Dios no conocido. Queremos conocerte y adorarte por lo que eres y lo que has hecho. Queremos recordar esas palabras que incluso le dijiste a Satanás. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. Pero es imposible servirte si primero no te adoramos. Queremos que tú seas la fuente de nuestro regocijo, de nuestras alegrías y nuestra fortaleza en los tiempos de tristeza. Queremos admirarnos cada día de tu gloria y grandeza. Queremos ser transformados por tu gloria, pero primero queremos contemplarla a través de las Escrituras. No queremos parar de admirarnos de quién eres. Y queremos que toda la teología que llega a nuestra mente sea como una llama que encienda nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Y ayúdanos a que nuestra vida sea una vida de adoración desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Que el mundo pueda ver a quien rendimos honor. Pero que primero podamos traer a nuestras mentes más de esa gloria intrínseca que describe lo que tú eres en esencia, para que podamos atribuirte toda la gloria que tú te mereces. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.